Buenas noches a todos, mis amados. Gracias por estar aquí, sean bienvenidos todos. Una vez más las gracias a este hermoso grupo porque realmente se ha sentido muy fuerte la presencia del Señor. Gracias por visitarnos, son bienvenidos en nuestra casa. Amén. Y bueno, esta noche me tocó dar la palabra a mí. No me salvé. Es la segunda vez que voy a compartir una enseñanza. Así que ténganme paciencia. Entonces elegí este título que dice ¿convencidos o convertidos? ¿Qué responden ustedes? ¿Convencidos o convertidos? Amén. En proceso, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el significado, ¿qué es estar convencido? Estar convencido es llegar a aceptar algo o creer algo después de haberlo reflexionado. Es estar persuadido, disuadido o atraído en una postura. Pero estar convertido se refiere a algo o a alguien transformado en algo distinto de lo que era anteriormente. Transformado. Entonces, cuando estoy convencido, yo tengo la seguridad de mi forma de pensar. Pero cuando estoy convertido, ha sido alterada mi forma de ser o de actuar. En conclusión, cuando yo estoy convencido, creo. Cuando yo estoy convertido, cambio. Amén. Soy transformado, soy corregido, soy mejorado, desarrollado, reformado, evolucionado en eso. Entonces, seguramente usted ha escuchado alguna vez ese dicho, ¿no? Es un creyente convencido, pero no es convertido. Porque dice una cosa y hace otra. Y probablemente, en esta enseñanza usted se dé cuenta de que todos los días nos enfrentamos al reto de quedarnos convencidos o pasar a ser convertidos en este camino. Y digo probablemente porque es como en la siembra. Todo depende de la tierra en la que caiga la semilla. Hay una condición principal que es la de su corazón, el punto de partida. Amén. Entonces ahora, para ahondar más en el tema, yo lo invito a escuchar una famosísima parábola, como si fuera la primera vez que usted la va a escuchar. Y es la parábola del sembrador. Y preste atención porque pienso de que a través de esta enseñanza usted puede desarrollar una herramienta de autoanálisis si llega a comprenderla bien, que vamos a poder aplicar en cada oportunidad que recibamos su mensaje, su enseñanza, su palabra. Porque lo recibimos todos los días, en todas las cosas y a través de las personas también. El sembrador nunca ha dejado de sembrar. Y dice su palabra en el libro de Mateo 13, del 3 al 9. Aquí elegí la versión de la traducción en lenguaje actual. Creo que para enseñar a veces nos abre un poquito más la mente, de acuerdo al lector. Y habla del ejemplo de la semilla. Dice, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Parábola. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Otra versión dice, junto al camino. Poco después vinieron unos pájaros y se la comieron. Y en el libro de Lucas dice, fueron sembradas en el camino y las personas las pisoteaban, dice, y los pájaros se las comían. ¿No es cierto? Versículo 5 dice, otras semillas cayeron en un terreno
con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol, por falta de agua, dice otra versión. Otro grupo de semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron a las espigas del trigo y no las dejaron crecer, o sea, las asfixiaron. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Al 100 por 1, dice la versión de Reina Valera. Finalmente Jesús les dice, ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga, dice otra versión. Entonces, está claro que la semilla es la palabra del Señor, el mensaje que nos trae, la enseñanza, esa enseñanza que transforma. Y la tierra es la actitud de cada corazón que la recibe la enseñanza. La diferencia entre la última y las 3 anteriores semillas, ninguna. La semilla siempre es la misma, el sembrador es el mismo. La diferencia entre el último y los 3 anteriores terrenos, mucha diferencia, uno del otro. Porque en sí la eficacia de la siembra no depende solamente de la semilla, sino del terreno donde cae esta semilla. La eficacia del mensaje no depende de la palabra en sí, valga la redundancia, sino de quien la escucha. Y con esto no contradigo lo que dice la palabra, ¿no? Porque el libro de Hebreos 4 dice que la palabra de Dios es más viva y eficaz, cortante, como espada de doble filo, dice, ¿no? Más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, dice. Pero cuando el hombre dejó que esa palabra baje a su corazón, amén, porque aun si usted la profetiza y no la cree de corazón, no la agarra esa palabra, no la toma con amor, es palabra como metal que suena, dice, ¿no? O címbalo que retiñe. Por tanto, de usted depende si la retiene o la olvida, si la entiende o no, si la atesora o no, si esa palabra fructifica o no, si usted la hace vida o no. Ahora bien, fíjese que en la Biblia había mucha gente que de hecho para el mismo Jesús no merecía ni siquiera recibir la palabra, entenderla la palabra. Y más adelante, en el versículo 10, le preguntan a Jesús, ¿no? Cuando ya estaban solos, bueno, eso no lo dice, pero se supone. ¿Por qué Jesús, dice, ¿no? Enseña con ejemplos? Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, asumo que ya estaban solos, ¿por qué enseñas a la gente por medio de ejemplos? Jesús les dijo, a ustedes yo les permito conocer los secretos del reino de Dios, pero no a los demás. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les permite saber mucho más. Pero los que no saben mucho de los secretos del reino, Dios les hará que olviden aún lo poquito que creen que saben. Yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Así, por más que miren, no verán, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Entonces, cuando Jesús dice no a los demás, se refiere a los del corazón duro, ¿no? A los incrédulos, a esos fariseos que lo señalaban, a aquellos que lo odiaban, que lo tachaban hasta de endemoniado.
que contra toda prueba y evidencia no querían aceptar que Él era el Salvador. Y dice también la palabra que para estas personas es un castigo de Dios el no entenderla la palabra incluso. Endurece más el corazón. Pero más adelante Jesús les da la explicación y les dice en el versículo 18: ahora pongan atención y les diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Otra versión dice, se las arrebata la palabra. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que ni se acordó lo que escuchó? La prédica, el domingo, alguna enseñanza. La palabra le fue arrebatada. Está representada por los pájaros que vienen y se comen la semilla. Porque esa semilla cayó en esa tierra dura, pesada, por donde transitaban los campesinos. Entonces era endurecida esa tierra, no penetró. Y dice más adelante, el 19, estos son como las semillas que cayeron junto al camino, dice. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino de Dios, dice el 19, pero no lo entienden. El diablo viene y hace que lo olvide. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con alegría. ¿Usted ha visto esas personas que se emocionan y que lo reciben y que lloran y reciben al Señor? Pero dice, pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco, dice. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. En otra versión dice, cuando vienen las persecuciones por causa de su palabra. Porque es así, cuando su palabra lleva repercusión, también hay persecución. Si bien no vivimos en los tiempos soportando lo que sus discípulos soportaron, pero sin ir lejos vemos en las redes cómo incluso los mismos cristianos son los primeros en destruirse entre cristianos por causa de la palabra, porque creen tener la razón. Y dice más adelante, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. En este grupo están los afanados también. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden. Estos sí cambian sus vidas y hacen lo bueno. Cambian y hacen. Son como esas semillas que produjeron espigas con 100, con 60 y hasta con 30 semillas. Otro libro dice, en Lucas, dan fruto con perseverancia. Entonces, nos habla de 4 semillas, las mismas semillas, que cayeron en diferentes caminos. Una cayó en el camino, otra entre las piedras, otra entre los espinos y otra en buena tierra. Entonces, hay 4 tipos de corazón, sí, en esta historia. Es uno distinto del otro. Están los corazones, si se trata de sintetizarlo, los corazones duros, los corazones emocionales, los corazones afanados, abatidos, y están los corazones sensibles, como los de esta noche. Amén. Y actualmente, yo mientras analizaba la enseñanza decía, habemos también 4 tipos de personas. Primero, los que no entienden y la olvidan la palabra. Segundo, los que poco entienden y pronto la olvidan.
Tercero, los que entienden pero no cambian. Y cuarto, los que la reciben, la atesoran y ven transformación en sus vidas. Entonces, en este primer grupo, que son las semillas que cayeron en el camino, son las personas que la oyen la palabra, dice, ¿no? Pero el diablo se las arrebata, hace que se les olvide y por eso pronto dejan de creer. Es esa tierra dura, como expliqué, la gente con el corazón endurecido, insensible, que ya no siente la presencia del Señor, es impenetrable, está con un corazón engrosado, o porque está en el pecado, o porque tiene heridas que no han sido sanadas, pero está insensible. Ese mensaje se queda en la mente, pero no baja al corazón de esta persona. Y eso también nos puede pasar cuando venimos al servicio y no ponemos nuestros 5 sentidos, por ejemplo. Nos las es arrebatada la palabra. ¿Por qué? Porque a veces estamos distraídos, apáticos, indiferentes. Y con el tiempo nos damos cuenta que empezamos a mirar la forma de la iglesia, la forma de los pastores, la forma en que predican los pastores, pero olvidamos completamente el contenido, el sentido del por cual venimos, buscando de Él, ¿no es cierto? Y en el segundo grupo, que están las personas que poco entienden y pronto olvidan, son esas personas que la reciben la palabra con gozo, emocionalmente. Tampoco la entienden, no pueden percibir con claridad, llegar a conocer la profundidad de ese mensaje. Y dejan de confiar. Dice que esta semilla no tenía agua. Estas personas no hicieron de la palabra vida en sus corazones, no la atesoraron. Entonces, fue una recepción en sus emociones, pero no echaron esas raíces profundas. Y en las pruebas, ante los problemas, se apartan, dejan de buscar al Señor. Entonces su reacción de ellos es una reacción superficial y a la primer crisis que tienen, huyen. Entonces ahora, cuando repasaba esta tarde, decía yo, no tomemos como iglesia, no tomemos ni pongamos de ejemplo a las personas según sus reacciones emocionales que manifiestan. Porque así como rápido viene el gozo, también rápido se les va. Y lo hemos visto aquí en la iglesia, ¿no? Personas que llegan con todo el ímpetu de servir. Hasta se les delega responsabilidades. Pero también rápidamente se desconectan, se pierden y se van. Y a veces eso es porque no hay un arrepentimiento genuino en el corazón de las personas, porque no ha habido una búsqueda, un cambio verdadero. Entonces, no nos comparemos, ni nos sintamos menos espirituales tampoco, por no saltar en el culto, por no llorar, por no manifestar emociones. Confiemos cada uno en nuestro corazón, que en su tiempo va a dar los frutos visibles que Dios va a poner. Amén. Entonces, le decía esto porque yo recuerdo que cuando llegué a los caminos del Señor, también me comparé, ¿no? Porque llegué a la iglesia y todas lloraban y yo no lloraba. Entonces yo decía, son más espirituales que yo, ¿no es cierto? Así que, y también porque tenemos que ser cuidadosos con estas personas, tratarlas con amor, pero no confiarles responsabilidades, y menos en la iglesia, a la primera situación. En este grupo están justamente las personas que también van de iglesia en iglesia, porque se cambian. Algo no les gusta, alguna tontería, y se van. Los trae una emoción y los lleva a otra emoción. Entonces no se establecen, no echan raíces. En el tercer grupo están las personas que entienden el mensaje, pero aún así no cambian, porque no accionan, no lo llevan a la acción.
Y viene la preocupación por el dinero, por la diversión, dice la palabra, y los consume. Generalmente están quienes dicen, no sé si usted ha escuchado, debo cambiar. Sí, sé que debo cambiar, estoy mal. Pero usted no lo va a escuchar gesticular, quiero cambiar, voy a cambiar, necesito cambiar, Señor, ayúdame. ¿No es cierto? Entonces ellos están convencidos del amor y la bondad del Señor, no tienen duda de eso. Pero los afanes se comen esos nutrientes, le quitan el espacio del corazón a ese mensaje y también terminan olvidándolo. ¿Qué es lo que está ahogando la palabra de Dios en tu vida? Te pregunto en esta noche. ¿Qué es aquello que generalmente se cruza y que impide o entorpece el buen desarrollo de esa semilla? Y por ende, tu crecimiento espiritual, tu crecimiento en la fe. Eso es lo que tenemos que pensar en esta noche. La palabra habla de correr, dice, de correr tras diversión y riqueza. Y recuerde usted también que la riqueza es todo aquello que yo considero riqueza. Se refiere también a la idolatría, al cómo he puesto yo mis prioridades. El trabajo, mi empresa, mi sustento, mi economía. Aquí están los afanados también, las Martas, afanadas y turbadas, siempre llenas de quehaceres. Todos tenemos quehaceres, ¿no? Pero es bueno buscar un equilibrio. Pero en esa asignación de rangos, en ese equilibrio, no terminemos poniendo las cosas de Dios al final. No nos engañemos, ¿no es cierto? Entonces, que nada te absorba de tal manera que afecte a tu relación, a tu conexión con el Señor. Ese es el punto. Y si algo te está afectando, tenés que identificarlo y ese algo o alguien merece ser reconsiderado en tu vida. Amén. En el último grupo de corazones sensibles están quienes entienden y quienes actúan. Quienes se mantienen firmes, dice la palabra, se mantienen firmes, se mantienen. A veces cuesta llegar, pero más cuesta mantenerse, ¿no es cierto? Hacen buenas acciones, dice. O sea, actúan y fructifican, dan fruto con perseverancia, dice la palabra. Entonces la clave es el estado del terreno o la tierra donde se siembra la semilla. Y una vez que yo recibo y decido guardarla, atesorarla, apreciar esa palabra, agarrarla para mi vida, ahí es cuando empiezo a activar todos mis sentidos. Y le voy a decir en mi experiencia 4 factores que intervinieron cuando decidí seguir al Señor. Mi conciencia, mi voluntad, mi fe y mi actitud. Mi conciencia, porque descubrí la verdad, conocí la verdad, el sentido de mi existencia. Entendí que soy hija de Dios, el significado de la salvación, el precio de la salvación. Se comienza a establecer el reino de Dios en mi vida. Y me vuelvo portadora también del Evangelio. Y más adelante digo mi voluntad, porque a partir de ahí yo soy libre y consciente para decidir según me convenga, ya conociendo la verdad. Sabiendo que aun cuando pienso yo que no decido nada, mi voluntad sí interviene en todo asunto, en todo tiempo. A veces está de expectante, a veces está de cobarde o callada, pero la voluntad siempre interviene, querramos o no querramos, ¿no? Por eso después nos pasa la factura. Digo mi fe también porque a partir de ahí uno tiene que aprender a creer, ¿no? A creer sin ver, es algo nuevo. A confiar sin ver y también a obedecer sin ver. Entonces empiezo a basar mis decisiones en la fe. Y dicen también que donde no hay riesgo, no hay una fe realmente palpable, ¿no es cierto? Entonces la fe va de la mano con la incertidumbre. Y yo le digo que esa incertidumbre
puede llegar a ser ese abono perfecto para esa tierra si usted la sabe llevar de la mano con la fe. Amén. Y mi actitud, digo finalmente, porque muchas veces ni siquiera evaluamos qué actitud es la que estamos tomando frente a una situación. Nos sucede algo, algún suceso, algún problema, y automáticamente se desencadenan las emociones en nuestra vida, ¿no es cierto? Esas emociones que siempre intentan manipularnos y dictar nuestra actitud. Y nosotros a veces no la analizamos, no nos detenemos en este punto de conversión antes de tomar esta decisión y actuar. Entonces se trata de mejorar la forma en que yo veo las cosas antes de decidir. ¿Es difícil crecer? Sí. ¿Es difícil crecer? ¿Es difícil fructificar? Sí. Pero nada lo consigo por mí mismo. Nada lo hago solo, lo hago con su ayuda, ¿sabe? Y usted tiene que agarrarse de todas las promesas que hay para sus hijos cuando le claman. El libro de Ezequiel 11, del 19 al 20, es una promesa de restauración y renovación, de cuando el Señor le responde a su pueblo, después que clamó, para volver a liberarlos, porque muchas veces los liberó el Señor. Y les dice, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén. Entonces, si usted cree que todavía tiene un corazón duro, distraído, emocional, afanado, pídale al Señor y declare esa promesa en su vida. Amén. Que Él nos va a cambiar, va a transformar nuestro corazón. Y yo le decía porque que creo que es una herramienta de autoanálisis que tenemos que usar a diario. Porque usted puede identificar o preguntarse al menos, ¿con cuál de los 4 terrenos me identifico? ¿Cuál es la actitud de mi corazón? ¿O cuál ha sido la actitud de mi corazón? Por ejemplo, mañana usted puede decir, ¿cómo recibí el mensaje de ayer? ¿Cómo me llegó? A ver, ¿me acuerdo? No me acuerdo. ¡Ay! No me acuerdo. Entonces soy la primer semilla. Ay, pero ¿cómo es que no me acuerdo? Pero si hasta lloré. Entonces soy la segunda semilla, ¿no? Pasó por las emociones. Bueno, la voy a escuchar la prédica mañana. Ay, no, mañana tengo mi agenda llena. ¿Qué quede pendiente? Soy la tercer semilla, la que postergó. Entonces, todos los días debemos usar esta herramienta para saber cuán receptivo estuvo nuestro corazón con lo que Dios nos habló. Amén. Lo único es que sí yo le digo es que las cosas de Dios requieren tiempo, requieren dedicación, requieren amor, entrega. No consiste en venir solamente una vez a la semana y escuchar su palabra. Se necesita tiempo para escuchar, para meditar, para orar, para congregarse, servir, leer y evangelizar allá afuera. Entonces, cuando hacemos estas cosas, ahí es cuando se generan los cambios. Ahí empieza a cambiar lo que pienso, empieza a cambiar lo que digo, lo que hago, lo que soy, lo que doy como persona, con lo que tengo también. Con todo sirvo al Señor. Empiezo a fructificar, se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia, benignidad. Y empiezo a enseñar esa transformación realizada en mí, primero con mi vida cambiada y luego llevando su palabra a donde yo vaya. Entonces,
No se trata de juzgar en esta noche si usted es convencido o convertido, porque de hecho no hay ninguno 100% convertido. Pero sepa usted, y que quede claro, hay una gran diferencia entre uno y otro. Hay una gran diferencia. Repito, el convencido cree, el convertido cambia, evoluciona, crece. Y no es garantía venir a la iglesia. Ni siquiera, fíjese que en la Biblia también hubieron personajes muy famosos que solo llegaron a ser convencidos. Tal es el caso del joven rico o el joven necio, como dice, que tenía todo, cumplía todos los mandamientos, pero cuando Jesús le dice, para ser perfecto, vende todas tus riquezas, tus bienes y dáselo a los pobres y sígueme, le dice. Y de pronto ahí se marchó triste, dice, ¿no? Porque toda su confianza estaba puesto ¿en qué? En el dinero. Entonces él estaba convencido que Jesús era el Salvador, pero su corazón no se había convertido todavía. Y el mismo Judas que traicionó a Jesús, caminó con Jesús, aprendió de Jesús, pero lo traicionó a Jesús, sabiendo quién era. Solo fue un convencido. Entonces la conversión se trabaja, es un día tras día, es una elección tras elección que yo hago, decisión tras decisión. No hay un test, o no he traído un test aquí para que usted tiquee y sepa si es lo uno o el otro. Pero sí sepa que una conversión genuina nace en una buena tierra. Una buena tierra es el punto de partida para cambiar, crecer y fructificar constantemente. Eso es conversión. Usted sabe cuando está en proceso de conversión, es cuando en las cosas del Señor usted teme, pero usted decide. Usted tropieza, pero usted sigue avanzando. Usted pide ayuda espiritual, pero también usted aprende a no depender de otra persona. Y busca alcanzar su madurez, desea crecer, ir hacia más arriba. Es más consciente de sus acciones, cuida su corazón, cuida su lengua, evita la queja. Y cuando se compromete en algo o en la obra del Señor, se entrega totalmente y sin quejarse. Ay, no tengo tiempo para servir. Estoy cansada. No hay eso en las cosas del Señor, porque si no, no es servicio. Entonces, cada día es una oportunidad. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar secretariado, teníamos una profesora súper estricta, Josué sabe, y en el primer examen que me toma me aplazo. Me saqué 0 así literal. Y voy con mi hoja y me acerco a ella como para reclamarle, no sabía que era malísima, ¿no? Y tras que me mira, me ve la cara y me dice, no te preocupes, vas a tener miles de oportunidades. Anda, sentate, me dijo. Pero ¿sabe qué? Tenía razón. Tuve miles de oportunidades después y las supe aprovechar. ¿Y qué le quiero decir con esto yo a usted? Usted también tiene miles de oportunidades cada día, todos los días, porque su misericordia es nueva. Cada día usted es el protagonista, usted elige qué decisiones toman, si son decisiones que le suman, le restan, si son constructivas, destructivas, si van a ayudar a ese crecimiento o decrecimiento en esa curva de su desarrollo espiritual. Decisiones tomadas como un creyente convencido o como un creyente en proceso de conversión. ¿Usted sabía que al día tomamos 35,000 decisiones? Yo no lo sabía. No pareciera que fueran tantas, ¿no? Porque la gran mayoría, el 99.74%, son automatizadas, son mecanizadas en nuestro cerebro. Pero de ese resto, que son 100 decisiones al día,
sí tenemos conciencia. Sí tenemos conciencia, dice. Entonces, en esa rutina de decisiones, usted elige si dedica o no un tiempo a las cosas de Dios, por ejemplo. Y yo le hago una pregunta aquí. ¿Cuándo fue la última vez que usted sustituyó o implementó algún hábito espiritual en ese universo pequeño de 100 decisiones diarias? ¿Cuándo fue la última vez que usted adquirió un nuevo hábito espiritual? Porque generalmente no le prestamos importancia, ¿no? Le pregunto porque usted decide cómo lleva su día. Usted decide si en la mañana mira su novela o mira una enseñanza mientras cocina. Usted decide si escucha una prédica o si escucha las noticias cuando va camino a su trabajo. Desde jovencito, usted elige cuántas horas va a pasar jugando Play, mirando Netflix, whatsappeando, o cuántas horas le va a servir al Señor. Y en esto lo pongo de ejemplo a Rodrigo Montaño. Yo no he visto un chico más apasionado que él. Aprende un instrumento y luego quiere aprender otro y luego está ensayando, perseverando. Y no creo que haya dejado del WhatsApp, ¿no, Vivian? No creo que haya dejado de ver Netflix. Entonces se puede. Lo importante es que él la tiene clara. Eso es lo importante. Y ojalá que cuando llegue a la universidad no esté en sus labios ese no tengo tiempo. Tenga usted cuidado con esa frase, no tengo tiempo, sobre todo para cuando es en cosas de la iglesia. Porque ese no tengo tiempo a futuro puede ser un sinónimo de ya no me importa mucho, ya no es tan importante estas cosas de la iglesia, del servicio o del Señor. Entonces tengamos cuidado antes de decir eso. No somos niños, ya decidimos sobre nuestras vidas. Bueno, yo sobre mi hija de 3 años, yo decido, ¿no? Lo que ve, lo que mira, le pongo una app bíblica, por lo menos día por medio, y le encanta, pero es porque tiene 3 años, ¿no? Y también le modelo y la hago interactuar en su relación con Dios. Porque si interactúa con todas las personas de su alrededor, ¿por qué no va a saber ya interactuar con su padre? ¿No es cierto? Pero ahí está bajo mi responsabilidad. Y ese mensaje también le doy a los padres. Fomentemos buenos hábitos en nuestros hijos. Está perfecto. Pero también modelémosle el carácter de Cristo a nuestros hijos en sus vidas. Que ambas cosas estén de la mano. Porque pueden ser talentosos, pero eso no significa que vayan a ser exitosos. Amén. Entonces, otra cosa importante, aquí aprovechando que hablamos de los hijos, no castremos los talentos que Dios depositó en ellos. No entorpezcamos esa semilla que Dios puso en ellos. Porque hasta de eso vamos a rendir cuentas al Señor. Entonces, que Dios nos dé la sabiduría como Padre para guiarlo. Y aquí encontré un mensaje para cerrar esta enseñanza que le dice un convertido a un convencido. El alma de un convertido a un convencido. Interviene el alma, yo creo, porque interviene la voluntad aquí. Y le dice, ya no necesito sentirme víctima para sentir su protección del Padre. Ya no necesito la autocompasión para llamar su atención. Ya no condiciono la ausencia del miedo para dar el siguiente paso. Aprendí que el miedo está presente en mi escenario, pero yo decido si darle un asiento como espectador o un papel protagónico en mis episodios.
Me enteré que el miedo es el más grande envidioso de la transformación que Dios quiere hacer en mi vida. Comprendí que todo lo bueno que pudiendo hacer, no lo hago, proviene de la mediocridad de mis propias elecciones, entre ellas principalmente el no asignarle a mi vida el valor real que Dios le da. Descubrí que yo elijo, aun cuando no parezca que lo hago, que aunque a veces preste las riendas de mi vida a otros, soy yo el único artífice y responsable de mi historia. Ahora yo elijo lo que pienso o dejo de pensar, lo que creo o dejo de creer, lo que digo y el cómo lo digo. Incluso elijo cada actitud que representará a cada una de mis emociones. Hasta elijo si adoptar a un sentimiento como una visita temporal o como un residente permanente de mi alma. Dejé de mirar por el ojo de una cerradura. Hoy tengo amplitud de mente con una perspectiva ilimitada y una voluntad autosustentable. Gracias por acompañarme hasta aquí, querido convencido. Pero ya no hay riesgo de poner en duda su amor y su grandeza. De lo que temo ahora es de no estar a la altura. Por eso te aviso que armé mi propio guión para una búsqueda permanente del crecer y fructificar como un verdadero convertido. Amén. Señor, queremos darte gracias en esta noche por esta palabra que has derramado en cada corazón, Señor. Que como ese terreno de buena tierra, Señor, sea recibida en cada corazón y fructifique al 100%, Señor. Que no tomemos por poco ni un mensaje, Señor, tuyo. Que todo nos viene para bien, Señor, si sabemos valorarlo. Gracias por esta noche, gracias por tu presencia. Gracias porque te has movido en cada corazón, en cada vida, Señor. Te pedimos que bendigas la iglesia, que bendigas también a nuestra pastora amada que está de viaje, que tenga una plena restauración de su salud, Señor. Queremos tenerla pronto con nosotros. Sean tus ángeles, Señor, cubriéndola de todo mal. Gracias por este espacio, gracias por este lugar, CCF. Gracias por las visitas de esta noche. Gracias por mi vida y por el privilegio de portar tu palabra, Señor. Sea para tu gloria y tu honra en esta noche y siempre por los siglos de los siglos. Amén.